Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. En este episodio traigo un invitado especial porque me ha invitado 2 veces a sus espacios y yo solamente lo he invitado apenas por primera vez. Abraham Garza. Pues la verdad que es un deleite tenerte aquí hablando de este tema de la cultura cristiana, que sí es, que si no es. Si te puedes presentar rapidito, darnos tus redes y ahorita te voy a abrir con una pregunta, pero primero empezamos suave, te puedes presentar perfectamente y dejarnos las redes. Claro, no, pues muchas gracias. Mi nombre es Abraham Garza. Yo ahorita soy, por así decirlo, cofundador de un pequeño movimiento social político llamado Derecha Mexicana, en donde estamos ahí compartiendo contenido respecto a los problemas y situaciones políticas, sociales e incluso económicas del mundo actual, con un enfoque, podría llamarse opositor a las corrientes modernas. Y tengo otro canal donde sí me enfoco en temas de teología, se llama Tomando la Cruz, y en ese canal principalmente tratamos de construir una defensa de lo que vendría siendo la fe cristiana y tratar de dotar tanto a jóvenes como ya a gente más mayor de argumentos de por qué ser cristiano y cómo defender en dado momento su fe. Perfecto. La primera pregunta que me encantaría hacerte es, ¿tú crees que la cultura es cristiana? ¿Que esta cultura es cristiana? No, por supuesto que no. ¿No? ¿Y por qué tendrías tú un programa en el cual hablas de temas sociales, culturales e inclusive políticos si esta cultura realmente no es cristiana? Fíjate, justamente por eso le pusimos derecha mexicana, porque cuando tú escuchas la palabra derecha, siempre te viene a la mente problemas, siempre te viene a la mente algo polémico, te incomoda, te saca de tu zona de confort. Entonces lo que hicimos fue decir, oye, ¿sabes qué? Pues realmente nuestro gobierno o nuestro sistema actual siempre ha tenido corrientes izquierdistas, colectivistas, y nunca ha habido realmente alguien que se oponga a todas ese tipo de agendas, llámese ideología de género, aborto, todo el tema queer, todo ese tema de la posverdad, el progresismo y demás. Entonces dijimos, vamos a crear un espacio que sea la oposición de las corrientes modernas o de estas corrientes de pensamiento que están atentando, no digamos contra la fe cristiana, sino contra todo sentido común y contra toda libertad individual. Prácticamente por eso. ¿Ok? Y tu enfoque como cristiano en ese grupo, ¿cómo lo verías? O sea, entendiendo ya que tú me dices, ok, la cultura no es cristiana, pero entonces, ¿qué cosa es lo que deberíamos de conservar de la cultura o qué parte de la cultura quieres realmente defender de tu punto de vista cristiano? Claro, fíjate, el concepto de izquierda y derecha surge ya por la Revolución Francesa, que son conceptos desde mi punto de vista obsoletos. Yo lo he dicho ya muchas veces, que realmente el concepto de derecha e izquierda son conceptos ya obsoletos que realmente no alcanzan a explicar la complejidad de los problemas y situaciones que estamos viendo actualmente. Entonces, justamente derecha mexicana está enfocado para abrir el diálogo y como la izquierda, fíjate, cuando nos trasladamos al terreno político, hablamos de izquierda y derecha. Históricamente en México, casi todas las corrientes que hemos tenido han sido de un tipo colectivista, medio autoritario y demás, Sí. o corrientes masónicas y cuánta cosa. Ujú. Entonces, eh, dijimos, bueno, la izquierda está adoptando una política globalista, progresista. Bueno, entonces nosotros, como somos la oposición de la izquierda, al ser oposición de la izquierda, pues automáticamente te conviertes en derecha. Y yo lo he dicho, imaginemos, no sé, la época de la Guerra de la Reforma. En la Guerra de la Reforma, yo no hubiera estado del bando conservador. A pesar de que yo me defino como conservador, yo no hubiera estado del lado de los conservadores. ¿Por qué? Porque el lema de los conservadores, ¿cuál era? Que la iglesia tenga privilegios y tenga fueros, o la iglesia en su momento en turno. Y yo dije, oye, pues la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso y tampoco estoy de acuerdo con que no haya libertad religiosa. Entonces yo estaría del bando liberal en ese sentido. Digo, obviamente Claro. yo también critico a Juárez y critico muchas cosas de Juárez, pero yo hubiera estado en el bando liberal, que eso me hubiera hecho tal vez de izquierda, ¿sí? O por ejemplo, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, muchos dirán, oye, Porfirio Díaz era de derecha.
Bueno, pues bueno, si era de derecha, porque prácticamente pues era un rey, pero sin el nombre de rey, pues bueno, yo hubiera sido opositor porque yo hubiera buscado, ojo, no negando que hubo cosas muy buenas en su gobierno, pero yo hubiera buscado un sistema más representativo o buscar mejoras a su sistema, que vaya, sí hubo mucho progreso, pero también debemos recordar que fue para unos cuantos, o sea, es decir, la clase media no existía. O sea, tú y yo ahorita estaríamos en una mina picando carbón, trabajando 16 horas. O sea, con una esperanza de vida de 30, 40 años por la contaminación. Entonces, yo no hubiera querido ese estilo de vida. Entonces, ojo, que definitivamente hubo cosas buenas, sí. Tampoco estoy diciendo que la revolución fue una solución, de hecho empeoró las cosas. Sin embargo, yo hubiera optado por una oposición más sana y una mejora al sistema que teníamos. Entonces, eso tal vez hubiera ubicado en su momento a la izquierda. Entonces, yo entiendo que esos conceptos ya están obsoletos, pero para que la gente lo entienda y para poderlo trasladar al terreno político, a veces uno tiene que usar ese tipo de terminología. Yo prefiero más el término patriota globalista, es decir, patriota en el sentido que no quiero que se metan conmigo y los globalistas que realmente se quieren meter en todo. Yo como cristiano veo esto, veo la defensa de las verdades individuales o de las verdades fundamentales como un aditamento o un complemento a la fe cristiana. ¿En qué sentido? Hoy en día se está levantando ideologías y doctrinas que traen el enfoque fundamental de atacar la fe cristiana. Por ejemplo, la teología queer, que es la teología que justifica y alienta el tema de los homosexuales y las lesbianas, eso no nació de la nada, eso viene de la ideología queer. Entonces, si yo quiero atacar la teología queer, no nada más no voy a atacar la teología queer, ocupo irme más atrás, ocupo irme más allá. Los ocupo entender bien a todos esos ideólogos y pensadores de toda esta ola, entre comillas, progresista o neomarxista, para poderla entender. ¿Por qué? Porque yo quiera cambiar el mundo y porque quiera bajar el reino de Dios aquí a la tierra. No, simplemente porque ese tipo de cosmovisiones están atacando y traen el objetivo de destruir por completo la fe cristiana. El feminismo igual, o sea, el feminismo está metiendo a la iglesia bajo muchas corrientes de pensamiento y mucha gente no sabe dónde viene o no saben cómo atacar el feminismo. Entonces creen que a veces el tocar temas sociales o temas políticos para muchos, creen que es pecado, pero no se dan cuenta que esos temas políticos y sociales influyen directamente en cómo la iglesia a veces interpreta las cosas. Por ejemplo, te vas a la iglesia primitiva o los primeros mártires incluso se cuestionaban si era pecado huir cuando te venían a matar los romanos. O sea, fíjate, se cuestionaban eso. Ellos pensaban de que, bueno, yo sé que vienen los romanos a matarme, pues me voy a dejar matar. Hasta que alguien dijo, no, bueno, si Dios nos puso aquí, vamos a tratar de huir, de preservar nuestras vidas, pero cuando nos pesquen, pues que nos maten, ¿verdad? Digo, obviamente después, nada que ver después con las guerras del siglo XVII, donde se andaban matando por cuestiones religiosas, o sea, ahí ves un cambio. Entonces, cuando uno casa política con la fe, siempre hay desastre. Sin embargo, yo lo que no busco efectivamente es casar, sino simplemente que sea un aditamento o que sea un complemento justamente de mi labor como cristiano. Y justamente cuando una persona entiende problema del feminismo, entiende el problema de la ideología queer, entiende el problema de todo este sistema de la posverdad, dicen, bueno, entonces si efectivamente hay una verdad absoluta, si hay un orden natural, ¿cuál es ese orden? Entonces, eso me lleva, ahora sí, ya me prestaste atención, ahora déjame, te digo cuál es la verdad. Y esa verdad obviamente es Jesucristo. Entonces yo lo veo como un camino, como un medio mediante el cual podemos llegar a la gente y podemos también compartir el Evangelio, pero ojo, no nada más compartir, sino saber defender lo que vendría siendo la cosmovisión cristiana. Y ojo, muchas veces se entiende que el conservador quiere preservar algo, que queremos preservar algo de la sociedad. Yo te soy bien sincero, en la sociedad mexicana hay muchos elementos negativos que efectivamente ocupamos transformar, ¿sí? Pero hay extremos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que yo te diga, no, es que no, fíjate que en los 40 y en los 50 todo era perfecto. No. Si te vas a esa época, o sea, ves que el padre de familia usualmente pues era borracho, golpeaba a la esposa, había infidelidades, hijos regados por todos lados. Simplemente México ha sido un país líder en el tema de los albures, del humor sexual y cuanta cosa. Y ojo, eso viene no del siglo XIX, viene del siglo XVIII, XVII, ¿sí? ¿Me estás diciendo que esa sociedad era virtuosa? No, no lo era, ¿sí? Incluso ves, obispos en lo que hoy sería Guatemala quejándose con el gobierno español porque las indias las violaban en todos lados. Decían, oye, las indias salen de sus casas, las violan en las haciendas, las violan allá, las violan acá, hay un problema tremendo aquí. Entonces, yo no digo que ese sea un modelo completamente virtuoso. Efectivamente, hay problemas
Y México sí sufrió y sí hubo mucho tema en cuanto al machismo, eso es cierto, pero el feminismo no es la solución. Entonces, yo critico la solución que entre comillas se quiere imponer, pero esto no significa que esté de acuerdo con que el orden pasado era perfecto y era maravilloso. No, yo estoy de acuerdo que debe haber una reforma, que debe haber un cambio. Entonces, ¿qué podría decirte que hay que preservar? Pues muy poco o casi nada. ¿Por qué? Porque antes era muy común este pensamiento. Digo, a mí me tocó. Mi abuelo en su momento recibió tierras, se gastó todo el dinero de las tierras, no le dio estudio a ninguno de mis tíos, y a mi mamá le dijo que no le iba a dar estudios, que porque pues, era mujer, que se iba a casar y que el hombre le iba a mantener. O sea, yo no quiero volver a ese sistema de pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué podría ser bueno? No sé, por ejemplo, el tema, y ojo, no te puedo decir de que del respeto a los vecinos, oye, no sé si sabías, pero hasta los 80s, tú tenías un problema, oye, no existía el juzgado, tú en el rancho lo arreglabas a balazos, Sí, ¿sí? eran las riñas. O sea, entonces que yo te diga, no, es que en los 80 la gente respetaba la ley, no. Es que en los 80 había buena integración familiar, no. Es que en los 80 no. O sea, entonces yo critico, y por eso me meto en problemas, porque por un lado yo critico la solución que me quieren ofrecer estos progresistas, pero también critico a lo que quieren volver muchos pseudoconservadores, ¿sí? Ujú. Entonces, y ojo, no lo hago yo y ojo, buscando de que una de las dos opciones, digo, no, debe haber algo más, ¿sí? Y yo estoy consciente que efectivamente no hay una cultura cristiana, porque, a ver, simplemente vámonos a la RAE. ¿Qué nos dice la RAE de cultura? Fíjate, la RAE define cultura popular como conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. O también en su momento, déjame te leo otra definición que me aparece por aquí. La cultura viene también como conjuntos de modo de vida y costumbres, ¿sí? O sea, en pocas palabras, la cultura es moda. El cristianismo no es algo de moda. El cristianismo, al contrario, el cristianismo me atrevería a decir que es una subcultura o contracultura, porque el cristianismo nunca está a la moda. Al contrario, el cristianismo siempre está en contra de las modas, está en contra. El cristianismo trasciende tiempos y trasciende espacios. El cristianismo es vigente en la Judea del siglo primero y es vigente en el México del siglo XXI. Entonces, el cristianismo no se adapta a las modas, el cristianismo trasciende, porque ser cristiano no es seguir una corriente, no es seguir un dogma, ser cristiano es un estilo y un modo de vida, y justamente para mí es seguir la verdad. Y yo lo he dicho, como cristiano yo creo que soy un seguidor de la verdad, ¿y cuál es la verdad? Es Cristo. Y ojo, fíjate, yo no poseo la verdad, yo la sigo, ¿sí? Entonces, para mí yo nunca seré perfecto, perfecto Cristo. Y yo lo volteo a ver y digo, híjole, me falta mucho para ser como Él. Entonces, ese seguimiento de la verdad que para mí es Cristo es lo que me hace ser mejor persona, o es lo que yo trato de hacer para ser una mejor persona. Claro, de hecho, justo esto último que acabas de decir, ay, escribí un artículo hace, ya tiene un poquito de tiempo que es una pregunta que ¿es nuestra cultura cristiana? Y justo también digo, yo no tengo, en sí, yo no tengo la verdad, sino yo soy servidor de la verdad. Y la verdad es Cristo, así, casi, casi lo mismito. Para que veas que pensamos muy parecido todos los cristianos. Y es que es un tema, ese es justamente el tema, ¿cómo podría yo decir que esta cultura es cristiana si al final termina diciendo la mayoría de veces que los cristianos somos unos loquitos, unos inadaptados, unos bichos raros? Y lo decían desde que el cristianismo empezó, desde que el cristianismo empezó, incluso la palabra, pues, cristianos, del griego cristianos, pues, fue más que todo, no era un término de, ay, los admiro mucho, no eran estos imitadores de Cristo, estos que están siguiendo a ese hombre. Entonces, pues nunca hemos sido parte del establishment. Sí, digo, hay gente que cree que sí lo fuimos y que somos toda una cultura y todo eso, pero justamente fuera de micrófonos, tú y yo estamos platicando de que cuando queremos definir algo, tenemos que definirlo con la fuente. Y en estos momentos, lo único que nosotros tenemos, que es directamente inspirado de Dios, porque, ojo, la cultura es un complejo realmente creado por el hombre, que incluye cosas morales, creencias, costumbres, básicamente moda. Y esa misma moda tiene sus herramientas para mantenerse, como el arte, el derecho, el conocimiento.
y otras cuantas capacidades para seguirla manteniendo activa y a veces en constante transformación. Y es ahí donde personas con diferentes enfoques, con diferentes cosmovisiones es donde chocan y empiezan estas batallas culturales, estas batallas de ideas que desgraciadamente muchas veces han acabado en sangre. Pero ahí en medio tienes al cristiano que ni me gusta, como tú bien expresaste ahorita, no me gusta la solución de un bando, pero es que tampoco me gusta la del otro. ¿Por qué? Porque la cultura no es cristiana, porque lo que tengo ahorita no es cristiano y no vale la pena conservarlo. Y lo que me ofrecen tampoco es cristiano y no vale la pena cambiar esto por lo otro, porque es exactamente lo mismo. Entonces, pues los cristianos acabamos como que en una encrucijada muy extraña. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volver a la base y cómo se define un cristiano, pues con lo que dice la Biblia. Y si nosotros queremos realmente evaluar esta cultura como cristiana, solo basta agarrar, leer Romanos 1. Yo creo que igual Romanos 2 podría ser, e incluso una parte de Romanos 3. Y uno se da cuenta que esta cultura dista mucho de ser cristiana. O sea, 5 minutos que tengas que ver la cultura y dices, esto no es cristiano, esto se parece mucho a lo que describe Romanos 1 al 3, al principio del 3. Entonces, si los que describe esa parte de Romanos es puro pecado, pura rebelión contra Dios, que tal cual describe perfectamente que todo eso es una rebelión en contra de Dios, entonces, ¿por qué yo llamaría cristiana a esta cultura? Y la cultura, como es una moda, pues sabemos que estadísticamente la moda es el número que más se repite, entonces la moda está hecha por mayorías. Y si tenemos una mayoría de gente que no es cristiana, ¿por qué llamo la cultura cristiana? Esas son preguntas que yo pongo en la mesa. Y entonces, pues, ¿cuál es el deber del cristiano? Pues el deber del cristiano, como bien dices, es servir a la verdad que es Cristo. Parte de su servicio es proclamar la verdad. Y yo creo que aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender los cristianos. No podemos empeñar lo que dice la Escritura por un tema ecuménico de me voy a llevar bien con los que comparten ciertas ideas igual que yo, en esta gran batalla cultural que es el tema, si asumimos que nuestra cultura es superior a la de otros, pues vamos a entrar en una batalla y tenemos que tomar un bando, ¿no? Entonces, yo no puedo quedarme callado, yo no puedo empeñar la escritura por concordar con unas personas que en temas que son no negociables piensan tan distinto que yo. Y por otro lado, no todos los cristianos estamos llamados a estar en distintos ámbitos. Hay cristianos que tienen unas habilidades impresionantes para la ciencia y están dando su batalla en la ciencia. Tenemos doctores en química, en temas de paleontología, eh, geofísicos, incluso astrónomos, de todo tenemos, que son cristianos y que hoy en día defienden lo que la escritura dice sobre la creación. ¿En dónde? En su ámbito. Si a ti se te da la capacidad de escribir, pues a escribir cosas que puedan proclamar la verdad. Eh, si a ti se te da pues el tema cultural, de divulgación, de historia, de cultura y todo eso, pues siempre poderlo examinar bajo una lupa cristiana. Entonces, no todos estamos llamados a lo mismo. Y creo que lo más importante, yo creo que es algo que se ha ido perdiendo mucho porque nos enfocamos a nivel macro de, me voy a enfrentar contra la ideología del de enfrente. Nosotros estamos dejando de predicar individualmente. Y creo que ahí es nuestro problema de enfoque, que el hecho de creer que en cierta medida, nuestra cultura tiene influencia cristiana, pero por esa pequeña influencia cristiana nosotros entendemos que toda la cultura es cristiana. Entonces hacemos una batalla a nivel macro cuando realmente tiene que ser a nivel micro. Y ahí rescato mucho algo que dijo, creo que se lo escuché al pastor MacArthur, estoy casi seguro que fue él, que dijo, nosotros vamos con el Evangelio, compartiendo el Evangelio, cambiando por el poder de Cristo un alma a la vez.
Y esa es la esencia del cristiano, que tienes que proclamar el evangelio y el Señor es el que hace la obra de transformación. El día de hoy yo me puedo encontrar una persona que sea feminista, pro aborto, pro todos los temas LGBT, lo que tú quieras. Pero si yo le comparto el evangelio y al principio quizás lo rechace, lo que tú quieras, pero esa persona sigue hablando conmigo y un día cree, toda su vida se va a transformar. Y los de su círculo van a notar ese cambio y quizás alguno de su círculo también se convierta a Cristo y entonces realmente creas un cambio real. En lugar de simplemente irte a pelear con ellos y solamente sobajarlos y hacer esa lucha de ideas en lugar de voltear a ver a la persona. Hay un apologeta que vi en alguna entrevista, se llama Frank Turek, que él dijo, cuando una persona me hace una pregunta, yo no estoy contestando la pregunta, estoy contestándole a la persona. Me pueden hacer dos personas distintas la misma pregunta y la respuesta tiene que ser diferente, porque cada persona te hace la pregunta por diferentes razones. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver las propuestas que del lado, por así decirlo, progresista se hacen y lo vemos como estas personas creen y defienden estas cosas por esta razón y nos vamos más al individuo, creo que podemos hacer una mejor exposición del evangelio. Y por otro lado, otro error que yo considero que se hace al asumir que esta cultura es cristiana es que hemos caído en un letargo en el cual no volteamos a ver a un lado y no le compartimos al que tenemos al lado. Eh, Ahora sí que voy a utilizar esto de eh, esta idea de la batalla cultural. Supongamos que que sí existe una batalla, ¿no? Y entendemos que en cada batalla hay trincheras. En tu trinchera tienes personas que se están muriendo, que están enfermas y que de todas formas ganen o pierdan, su vida va a acabar y no va a ser bonito. ¿Por qué no ayudas también a los que tienes al lado? Y ese es el tema. Nosotros simplemente estamos enfocados en, ay, los de enfrente son los malos, nosotros tenemos que acabar con ellos cuando el de al lado también se te está muriendo. Entonces tenemos que compartir el evangelio a los de al lado. No por pensar en ciertas cosas parecidas a nosotros, tenemos que asumir que son cristianos, porque cuando les haces una pregunta tan sencilla como, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? Ahí entra un poco el tema de la influencia cristiana, ¿no? Pues unos te dicen al cielo, ya otros que de plano, con honestidad intelectual te dicen al infierno y ya otros de plano te dicen otra cosa que pues nada que ver, que si se van a convertir en langosta porque van a reencarnar o que van a estar en un estado intermedio entre el cielo y el infierno, que eso no existe, solamente hay cielo e infierno. Con esa gente ya luego les explicamos más a detalle que solo existe el cielo y el infierno, pero siempre, usualmente vas a tener tres respuestas, que es, o me voy al infierno, que esa es la menos común, porque a nadie le gusta aceptar que está mal, la gente que te dice no sé, y la gente que te dice que te vas al cielo. Con las primeras dos es muy fácil abordar, muy fácil, muy fácil abordar todo, porque entienden cierta culpabilidad. Pero con el que te dice que se va a ir al cielo, le preguntas por qué y te va a decir, es que mis obras son buenas, es que yo me porto bien, es que los demás son muy malos. Entonces, en cierta manera, están mmm, como que pensando que tienen cierta superioridad y cierto crédito, cierto mérito, y por ese mérito van a ir al cielo. Y entonces, eh, a mí me recuerda mucho a Romanos 3 del 9 al 12, que dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y lo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces cuando a una persona le dices, ¿has mentido? Te va a decir que sí. Si le dices que ha robado, te va a decir primero que no, y luego si te le quedas viendo un buen rato, van a admitir que sí, 10 pesos a su mamá cuando eran más chicos, que si han mentido con algunas cuentas, o sea, al final de cuentas, cuando mientes con cuentas, te estás quedando con dinero y eso es robar.
que si han visto otra mujer para codiciarla o otro hombre para codiciarlo, que, que si en su mente se han imaginado que están matando a alguien, o sea, y la mayoría de veces todos te dicen que sí, 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 básicamente todas las personas rompen los 10 mandamientos fácil. Y entonces le dices, oye, pues tú eres un delincuente, ¿cómo me vas a decir que te vas a ir al cielo si rompiste absolutamente todas las reglas de Dios? Y ahí es donde entienden. Ah, entonces, no, o sea, no es un tema heredado, no es un tema de que, porque mi cultura es moralmente buena, entre comillas, pues entonces yo voy a alcanzar al cielo si me porto bien. Y esa es la importancia. Esta es la gente que tenemos al lado, la gente que es moral, la gente que digámoslo, da una buena imagen en frente de los demás, defiende los que diríamos son los valores correctos, pero por dentro, ¿qué tal por dentro? Y eso es lo que los cristianos nos debería de preocupar más. Por eso no podemos asumir que una cultura sea cristiana. Y las palabras más fuertes de Cristo muchas veces fueron contra la gente que era la de cuello alto, la de moral alta, la de las manos limpias, los que se lavaban las manos tantas veces, los que conocían toda la ley, los que llevaban las tradiciones de sus padres, los que añoraban el pasado, que decían, no hubiéramos matado nosotros a los profetas. Pues, ¿qué les dijo Cristo? Les dice hipócritas, les dice escribas y fariseos hipócritas, que dice que dejan lo importante de la ley. También les dice que están llenos de robo, de injusticia, les dice ciegos, les dice sepulcros blanqueados, que están llenos de huesos muertos y llenos de inmundicia por dentro. También les dice que ellos mismos dan testimonio de ellos, que son unos falsos, porque ellos realmente mataron también a los profetas, porque ni siquiera ellos les están haciendo caso a los profetas. Y luego les dice todavía serpientes y generación de víboras. Generación de víboras casi que sería atemporal, o sea, en todas las generaciones siempre hay gente mala. Y todavía les hace la pregunta, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Y esto se lo dice a la gente bien portada, a la gente moral, a los que no eran los sucios, bárbaros, idólatras, griegos que se acostaban en orgías y hombre con hombre, mujer con mujer y toda cosa de barbaridades, hasta animales metían ahí en el asunto. Y esto se los dice a los escribas y a los fariseos, a los encargados de la ley. Y les dijo cosas tan horribles. Hasta les dice que son del diablo, les dice, son de vuestro padre el diablo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todos, hasta los de esta supuesta cultura cristiana, la cultura occidental que tenemos que defender, también están bajo pecado, también necesitan de Cristo. Y fíjate qué importante es esto de que las personas se conviertan, porque cuando una persona está en Cristo, se transforma verdaderamente. Y así las reglas cambien, así la cultura cambie, así el gobierno cambie, esa persona no, porque esa persona va a seguir a Cristo y es lo que no cambia. Entonces, por eso tengo más esperanza yo en compartir el evangelio a la gente que en realmente quererla moralizar con la cultura. Y yo creo que eso sería algo en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Entonces, deberíamos realmente nosotros los cristianos ser los primeros en cuestionarnos si realmente la cultura es cristiana. Y a ti, Abraham, te he escuchado muchas veces comentar que esto de todo lo que haces en lo secular de tu programa de derecha mexicana es un complemento. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no es el fin último, porque cuando entendemos que preservar una cultura que dista de Cristo como el fin último, pues nos estamos perdiendo. Y entonces a mí sí me gustaría un poquito que entre tú y yo pudiéramos definir más o menos, entonces si esta cultura no es cristiana y es pecaminosa, entonces ¿qué cosa sí puede ser cristiana? ¿La cultura puede ser cristiana en sí o son específicamente los individuos que son cristianos? Sí, sí, claro. Bueno, fíjate, yo creo que sí, o sea, efectivamente, podríamos entrar a lo mismo, podríamos decir que sí, que efectivamente la iglesia será salva, pero ¿quién es la iglesia? Vaya, la iglesia, al final de cuentas, es el cuerpo de Cristo,
y este cuerpo de Cristo pues está conformado por diferentes miembros y cada miembro pues es una persona. Y justamente yo creo que aquí es muy importante lo que dijo Jesucristo mismo y le dijo justamente a los apóstoles. Él les dice justamente por ahí en Mateo de que, mira, ¿sabes qué? Pues en este mundo van a sufrir, van a levantarles falsos, los van a golpear, incluso va a haber gente que crea que al matarlos va a rendir un servicio a Dios. Y también en Juan 16 también dice lo mismo. Juan 16, 25 dice, esas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, y justamente también dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? O sea, creo que aquí es muy importante, Jesús nunca dice, fíjate, Jesús nunca dice, a ver, ustedes apóstoles, primera generación, van a sufrir, pero fíjate, los que vengan van a convencer a los romanos de que se hagan cristianos. Entonces, el imperio maravillosamente se va a componer, va a dejar de ser pagano y van a establecer una cultura cristiana maravillosa y van a dominar el mundo y van a dominar las instituciones y este mundo va a ser maravilloso y los cristianos después de mucho tiempo ya no van a tener aflicción, ¿sí? Jesús nunca dijo eso. No, dice, ustedes, y muchas veces cuando les hablaba a los discípulos, también tenemos que entender que en cierto sentido nos habla a nosotros. O sea, Jesús cuando dice esto es cuando ya está a punto de morir, ya falta poco para que sea entregado, entonces ya les están dando a entender las últimas indicaciones, las últimas instrucciones. Entonces, y justamente también Jesús dice, a ver, o puedes hacer tesoros para este mundo o para la vida venidera, no para los dos, ¿sí? Y Jesús dice, a ver, no puedes servir a las riquezas y a Dios, no puedes servir al mundo y a Dios, ¿sí? Es diferente. Y Santiago también lo retoma y dice, a ver, ¿o no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, si quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, todos los autores bíblicos, y empezando por, bueno, Jesús no fue un autor, sino que las biografías de los evangelios nos hablan de él, empezando por Jesús hasta Pablo, pues dan a entender de que el cristiano nunca tiene que anhelar o nunca tiene que esforzarse por llegar a puestos de poder. Incluso Pablo, cuando habla acerca del Estado, él dice, a ver, pues mira, sigue las reglas del Estado siempre y cuando no se metan con el tema de la fe, hasta ahí, ¿sí? O sea, no va más allá Pablo ni desarrolla, bueno, Pablo habló más o escribió más líneas despidiéndose de gente que enfocándose en el tema del Estado. O sea, así de sencillo. Agárrate Romanos, Corintios, o sea, y me despido de tal y me despido de tal, tal, tal. Escribió más despidiéndose de gente que tocando temas del Estado. Y lo puede ver cualquier persona. Entonces, justamente, sí, nuestra cultura fue influida, nuestra cultura tuvo ciertos elementos que efectivamente fueron positivos dentro del cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué elementos? La supremacía de la ley, ¿sí? ¿Qué otro elemento? La libertad. ¿Qué otro elemento? La creencia en una ley natural, en una dignidad humana, ¿sí? Pero, ojo, esto de lo que te estoy hablando aquí vino después de mucho tiempo, ¿sí? Y vino con mucha sangre, y vino con muchos problemas, o sea, no fue algo que se implantara a la buena, no. Incluso, fíjate, en el año 1600, cuando empieza a desarrollarse toda esta revolución científica y Europa se pone a la cabeza, mucha gente cree que Occidente, y fíjate, he escuchado mucho esto, que te dice, no, mira, es que Occidente progresó porque en Occidente había libertad, en Occidente había tolerancia y en Occidente había mejores condiciones para que la revolución científica se diera. La verdad es que no es así. Si yo te preguntara, por ejemplo, si yo te preguntara ahorita, a ver, ¿en qué ciudad tú te sentirías más seguro? ¿El Cairo, París o Londres? Tú me dirías, pues París o Londres, pero el Cairo no, ¿sí? Si yo te hiciera esta pregunta en el año 1600, si se le hiciera a un judío, oye, ¿tú cómo te sientes más seguro? ¿En París, en Londres o en el Cairo? El judío me diría, en el Cairo. Si yo le hiciera esta pregunta a un católico, ¿dónde te sientes más seguro? ¿En Londres o en el Cairo? En el Cairo. A un protestante, a un reformado, ¿dónde te sientes más seguro? ¿En París o en el Cairo? En el Cairo.
¿Por qué? Oye, ¿por qué no eran musulmanes? ¿No se supone que ellos están locos y mataban gente? Pues en el año 1600 había comunidades muy grandes y muy diversas de cristianos, de judíos, de musulmanes y de otras ramas del Islam. Y todas coexistían, ¿sí? Incluso cuando el emperador Justiniano corre a la escuela neoplatónica del imperio, ellos se van en su momento a Persia y de ahí se van a Bagdad. Y después de ahí, fundan una escuela en la cual empiezan a traducir libros, empiezan a recuperar a Aristóteles, empiezan a resurgir la filosofía antigua griega, y gracias a ese redescubrimiento, a través del Emirato de Córdoba, llega otra vez Aristóteles a la Europa medieval. Y gracias a Averroes, que era un musulmán, y a Maimónides, que era un judío, Aristóteles vuelve a Europa. Y es de este Aristóteles que se vale Tomás de Aquino para casar la cristiandad bajo una cosmovisión aristotélica, ¿sí? Entonces, pues yo me pregunto, o sea, a ver, Aristóteles revivió en parte gracias a un musulmán y un judío. Entonces ya no hablaríamos de que nuestra cultura occidental o aquellos que les gusta mucho el tema aristotélico tomista, pues también hay que reconocer que los musulmanes pusieron su granito de arena y los judíos ni se diga. Incluso todo este concepto de que puede haber una cultura casada en cuanto a temas político y religioso, no la ves en el Nuevo Testamento, lo ves en el Antiguo, ¿sí? Bajo el modelo judío, que, ojo, fracasó. ¿Por qué? Por culpa de Dios, no, por culpa de la gente. La gente dijo, ¿sabes qué, Señor? Pues no quiero seguir tu ley, quiero parecerme a los que están aquí al lado. De hecho, si te fijas, Dios no les puso un rey a los judíos, al contrario, dijo, ¿saben qué? Ustedes van a elegir a sus príncipes, fíjate, los van a elegir. Y Moisés lo ve, te vas a Deuteronomio, te vas a Números, te das cuenta de que el pueblo llegó a elegir líderes, llegó a elegir príncipes. Incluso Moisés les dijo, a ver, pásenme a la gente más capaz, más honesta, más justa que tengan ustedes. Y se pusieron de acuerdo y eligieron. Fíjate, ya ves ahí un tema democrático en aquellos tiempos, ¿sí? Mucho antes de Atenas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? En Samuel capítulo 8, primera de Samuel, pues puedes ver que efectivamente Samuel le dice al pueblo, a ver, si ustedes quieren un rey, el rey va a hacer esto, el rey va a hacer aquello, tal, tal, tal y tal. Pero, oh sorpresa, a veces en la Edad Media a la gente diciendo que los reyes tienen un mandato divino, son elegidos por Dios y cuanta cosa, cuando en Samuel barre y trapea con la idea de una monarquía, Y ojo que lo ¿sí? siguen diciendo hoy con Trump, ¿eh? O sea, digo, a mí me No, cae, o y sea, es peligrosísimo eso, sí, es sí, sí. peligrosísimo. Y fíjate, hay gente que dice, o que se va a los reyes de Israel y de Judá, te dicen, a ver, cuando Judá tenía un buen rey, el pueblo se componía. Y cuando la gente tenía un mal rey, el pueblo se frenaba. Gran mentira. Para empezar, ponte a leer la Biblia, por ejemplo, fíjate, ¿cuál fue el peor rey de Israel? Fue Acab, ¿sí? Y les recomiendo mucho este libro de Los Reyes de Israel y de Judá de George Rawlinson. Y fíjate, Acab fue el peor rey de Israel, pero fue de los más poderosos. Cuando te pones a analizar la situación sociopolítica que en la época y demás, ves que Acab hizo alianza con los fenicios, hizo alianza con los pueblos cananeos, mantuvo a raya en su momento a los sirios. O sea, fue un reino que prosperó, fue un reino que le fue bien económicamente, ¿sí? Pero fue el peor rey de Israel, ¿sí? Otra cosa, Jeroboam segundo, pésimo rey. Y con Jeroboam segundo incluso llegó a plantarle cara o llegó a hacerle competencia al poderosísimo imperio asirio atacando Hamat, ¿sí? Una ciudad antiquísima, muy cercana al Éufrates. Oye, pero ¿cómo es posible que este rey de los peores llegara casi hasta el Éufrates? Otro caso, ves a Josafat, ¿sí? Ves a Josafat, un buen rey, ves a Asa, un buen rey, pero te fijas de que incluso hay pasajes donde te dice, a pesar de que el rey fue bueno, la gente se seguía corrompiendo. Así que es mentira que hubieran tenido un buen rey, eso no impidió que la gente siguiera corrompiendo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el tener un gobernante, entre comillas, bueno, o que tenga un buen ideal, no significa que ya está 100% amparado por Dios. Incluso si tú te vas a la misma Biblia nunca dice que ningún miembro de la congregación sea infalible, al contrario, Pablo dice, sopórtense unos a otros. Si algún hermano ha pecado, bueno, arrepiéntase y pida perdón. O sea, Pablo ya está diciendo, a ver, entre ustedes la van a regar, ¿sí? Entre ustedes también, pues van a cometer equivocaciones y también van a hacer tonterías, ¿sí?
Incluso Pablo por ahí cacheteó a Pedro cuando andaba judaizando. Entonces, sí creo que es muy importante entender que las cuestiones políticas no se deben de casar con la cuestión de la fe. Ojo, yo creo que sí podemos tener mejores gobernantes o podemos tener un mejor sistema político, pero nunca yo voy a creer una utopía. Fíjate, en su momento Constantino, cuando el imperio estaba desmoronando, porque eso fue cierto, el imperio romano estaba desmoronando, y Constantino dice, híjole, ocupo un pegamento, porque la religión pagana ya no me sirve, ya, o sea, ya la gente ya no la sigue, ya no funciona igual, ocupa un pegamento. ¿Y cuál fue ese pegamento? El cristianismo, ¿sí? Constantino toma el cristianismo y dice, tú vas a ser el pegamento de mi imperio. Incluso la palabra basílica viene de basileos, que significa para el rey. Entonces, ahí te das cuenta que efectivamente Constantino dice, voy a casar la política con la fe para que sea el pegamento. ¿Y qué dio eso como resultado? Pues siglos de intolerancia, siglos de persecución, siglos de cuando alguien no piensa como piensa la institución oficial, pues hay masacre. Cuando Jesús dijo, no, pues tú ora por tu enemigo y pon otra mejilla. Oye, pues Jesús dice eso, pero pues aquí matamos a los enemigos y a los que no piensen como nosotros, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta que el cristianismo se desvirtuó, que el cristianismo se traiciona a sí mismo cuando se casa con la política. Y ojo, esto no lo digo yo, un autor neopagano, Julio Cébola, en su libro Rebelión contra el Mundo Moderno, él dice que justamente esto, que cuando el cristianismo se casa con la política, se traiciona a sí mismo, porque el cristianismo no está diseñado para meterse o para hacer un sistema político. Por eso tú ves a gente diciendo Jesús era libertario, Jesús era socialista, Jesús era feminista, Jesús era anarcocapitalista, porque todos quieren hacerlo de su bando, todos quieren casarlo y todos van a encontrar siempre algo de dónde anclarse para hacer lo suyo. Entonces, Recientemente que dijo que Jesús era conservador y es como, el que dijo que hace nuevas todas las cosas es conservador. Ah, caray. no, incluso, ¿quiénes eran los conservadores? Los fariseos. ¿Y quiénes Sí. eran los liberales? Los saduceos. Y Jesús no encajó con ninguno. Al contrario, se unen saduceos y fariseos para tumbar a Jesús. ¿Sí? O sea, el Ujú. partido progre y el partido conservador se unieron contra Jesús. O sea, fíjate, ahí te das cuenta de todo. Entonces, cuando pasa esto, empieza esta idea de cultura, pero fíjate, oh sorpresa, porque el cristianismo no salva que el imperio romano se caiga. ¿Sí? No lo salvó. Eso hay que reconocerlo. Si te fijas, cuando llega esto, Roma siguió con una corrupción moral tremenda, después de casi 100 años después de Constantino. Y a Roma siguió con un gobierno completamente corrupto. De hecho, el gobierno, por ejemplo, el gobierno del pagano, César Augusto, fue mucho mejor que muchos, entre comillas, emperadores cristianos. ¿Sí? Entonces, a ver, pues no se suponía que cuando tenías una cultura cristiana todo iba mejor, pues no, ahí no fue muy bien. Entonces, el imperio se parte, se desgaja desde adentro y tienes a estos reinos que después serían sucesores de los paganos, peleándose entre sí. Incluso, fíjate, Justo González habla de estas épocas como varias eras. Una es la era de los grandes ideales, ¿sí? La era de los grandes ideales surge una figura diciendo, híjole, si la iglesia tuviera todo el poder, como la iglesia es buena, haría las cosas bien, porque la iglesia es buena, ¿sí? Entonces, si le damos todo el poder a la iglesia haría las cosas bien. Hay que concentrar el poder, porque haríamos las cosas bien. ¿Qué dio como resultado esto? La simonía, el pluralismo, el absentismo. Podías comprar tú ser el líder de la iglesia. De hecho, aquella frase, no tiene oficio ni beneficio, viene porque antes tú podías no trabajar, pero podías comprar un cargo eclesiástico. Lo comprabas y de ahí vivías. Entonces, no podrías tener un oficio, pero tenías un beneficio, porque comprabas un cargo. ¿Sí? Entonces, surgen estos altos ideales, pero chocan con la realidad y se tumban. Pero ojo, también ves otro gran ideal. Ves el ideal de la reforma, oye, pues debemos volver a la Biblia, sí, debemos volver a la Biblia, pero ¿cuál es el gran problema? Ahora el poder, muchos se lo quisieron dar al Estado. Digo, Lutero salió con los príncipes, ¿sí? Y muchos luteranos siguieron esa línea de aliarse con los príncipes y el poder al Estado secular encima de la iglesia. Igual, otro problema, ¿sí? Entonces, siempre cuando queremos casar estas dos cosas, pues fracasa. Siempre cuando queremos decir, debemos agrupar el poder, porque como esa institución es cristiana y es buena, no. ¿Sí? Incluso lo puedes ver en el tema de las cruzadas. Mucha gente cree que las cruzadas tuvieron algún beneficio, pero no fue así. De hecho, las cruzadas tuvieron tres consecuencias. La primera, un baño de sangre tremendo.
¿sí? Hasta la fecha, los musulmanes no habían masacrado de tal manera a los cristianos como los cruzados masacraron a los musulmanes en Jerusalén. Incluso dicen que la sangre de la gente llegaba hasta las rodillas de los caballos, ¿sí? Segundo resultado, antes de las cruzadas, los musulmanes medio coexistían con los cristianos de la zona, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegan las cruzadas, muchos ven a los cristianos como aliados de los poderes europeos. Entonces ahora surge esta idea que los cristianos son una quinta columna, son un enemigo interno, por lo tanto hay que ponerles impuestos, por lo tanto hay que hacerlos ciudadanos de segunda clase y hay que condenarlos poco a poco al ostracismo. Y eso trajo muchos problemas porque alimentó el fundamentalismo musulmán. Y la tercera y más importante consecuencia, según las cruzadas tienen el objetivo de frenar el poder musulmán y que no llegara a Europa, pero gran problema porque la casa de los omeyas se había caído, el mundo islam estaba en caos, estaban divididos, Lo revivieron. atacan los cruzados y ¿qué es lo que pasa? El mundo musulmán se empieza a unir como consecuencia. Y otra cosa, el Papa Inocencio III dice, oye, hay un candidato a rey en Constantinopla que es favorable a mis políticas, y entonces voy a ayudar a financiar un golpe de Estado, voy a que los cruzados fueron a Constantinopla, traicionaron a los cristianos ortodoxos, toman Constantinopla y ponen a un rey latino, ¿sí? Ahí, digo, para quien no sepa esto, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica estaban separados, la iglesia latina estaban separados, y por lo tanto el Papa dice, oye, es una buena oportunidad para unificar las iglesias, van a Constantinopla, masacran ortodoxos y el imperio bizantino se parte en varios imperios y esto Y por eso cae. lo debilita a tal grado que aproximadamente unos, unos 200 años después de las últimas, no, unos 300 años después de la última cruzada, allá por el 1400, el imperio bizantino se reunifica, pero ya está demasiado debilitado, porque los cruzados lo debilitaron demasiado, entonces ya el sultán fácilmente toma Constantinopla y ves que 100 años después tienes a los musulmanes a las puertas de Viena. O sea, los más afectados de las cruzadas, los más perjudicados no fueron los musulmanes, fueron los cristianos ortodoxos, ¿sí? Entonces, yo dices, oye, pero esto es risible, o sea, ¿cómo es posible que según el objetivo era frenar el avance musulmán y lo que terminaste haciendo fue que le diste más ímpetu, ¿sí? Entonces, eso justamente es lo que pasa cuando casas el tema de la fe con cuestiones políticas o cuando pretendes bajar el reino de Dios aquí a la tierra. Por eso, fíjate, después vendría esa es la época de los grandes ideales, ¿sí? Pero llegaría la época de los sueños frustrados, porque entramos en un periodo de decadencia. Tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes tradicionales entraron en decadencia. Hoy en día cada vez tiene menos gente. Hoy en día el ateísmo crece cada más. El Islam crece cada más. ¿Sí? Cada vez más. Entonces, ¿dónde está ese futuro glorioso de un mundo cristianizado? Y justamente el gran problema es de que entre comillas, los países cristianos terminaron siendo, pues, terminando dejando bastante que desear. Simplemente, ¿dónde se dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? En Europa. No era Europa el bastión de la cristiandad y cuánta cosa. Tú no has visto una guerra similar en Medio Oriente o en África, ¿sí? Lo viste en Europa. Alemania, Alemania protestante, la Rusia ortodoxa, la Francia católica, o sea, no se suponía que ustedes eran el ejemplo a seguir de la humanidad y lo que terminaron haciendo. Oye, pero el comunismo mató más gente que las guerras religiosas, claro. ¿Y dónde vivió el comunismo? ¿De dónde vivió el comunismo? Marx, igual. O sea, te fijas, de hecho, podemos después platicarlo, el socialismo, el marxismo, es una deconstrucción o es una desviación del cristianismo también, en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, si te fijas, en gran parte aquí se cumple lo que lo que Dios le dijo a Israel, mi nombre es blasfemado por causa de vosotros. Se suponía que ustedes iban a ser ejemplo en el mundo y terminaron siendo un ejemplo, pero para mal. Claro. Entonces, justamente el cristiano debe entender, y como ya lo dice Pablo, que la lucha no es contra carne y sangre. O sea, mi enemigo no es el político comunista en el sentido espiritual, no. Mi enemigo es el espíritu que mueve y provoca ese espíritu, entre comillas, comunista. O sea, que dice los potestados principales de maldad y cuanta cosa. Ese es el verdadero enemigo, no contra carne y sangre.
Por eso yo estoy completamente en contra de estas ideas de que, oye, si algún día llega una persecución, ¿el cristiano debe armarse? No, por supuesto que no. O sea, el cristiano obviamente debe procurar salvaguardar su vida, pero uno nunca debe armarse, ¿sí? O como cristiano, ¿sí? En ese sentido, Ujú. para tumbar un Estado. O sea, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el cristiano entiende que está en este mundo, pero que no pertenece a este mundo. Claro. De hecho, algo que comentas de que mi nombre es blasfemado por causa de ustedes. Hoy en día, tú le preguntas a un musulmán qué opina del cristianismo y ellos piensan que el cristianismo es sensualidad, pornografía, este, transexualidad, LGBT, porque ellos cuando ellos voltean a ver hacia acá, ellos voltean a ver al occidente, ellos dicen, eso es cristianismo. ¿Por qué? Porque pues nos hemos encargado de mentir diciendo que esta cultura es cristiana. No lo es. O sea, si la imagen que ellos tienen de la cultura es lo que los cristianos también decimos de la cultura, nada más que los musulmanes dicen, eso es el cristianismo, eso es la cultura cristiana", pues nosotros como cristianos tenemos la labor y yo creo que la obligación de ser honestos y decir, esta cultura no es cristiana, pero ni de cerca. Y yo creo que eso es algo que deberíamos nosotros enfocarnos más y entender que nosotros no estamos peleando eh, en temas tan así culturales, sino como tú bien mencionas, es una batalla espiritual. Diste muchísimos ejemplos históricos donde unas personas dijeron, ahora sí yo lo voy a hacer bien, concentren el poder en mí, la iglesia, los religiosos, la gente moral, y vamos a tener una cultura próspera, y fallaron una y otra y otra y otra vez. Y me parece más escandaloso en el tema diciendo de que esto tiene que ver con Dios, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, si esta gente decía tener la Biblia y con esto se iban a regir, pues vimos cómo se alejaron. O sea, yo no le puedo exigir lo mismo a un musulmán que no conoce la Biblia a alguien que se dice de educación cristiana y tiene la Biblia ahí a un lado y no la sigue. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le exige. Tienes la palabra de Dios a un lado y no la sigues, se te va a exigir. Por otro lado, diste todo un ejemplo de cómo en el mundo árabe, que esto seguramente no le va a gustar a mucha gente que piensan que sí, obviamente sí, yo estoy en contra del Islam y de muchísimas cosas, ¿no? Lo que tú quieras. Pero los árabes por mucho tiempo fueron punta de lanza en avances. Estoy estudiando un tema del aborto y eso, muchísimos avances en temas de embriología y así, de los árabes, increíblemente, de los árabes, temas de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que dices, la recuperación de filósofos griegos, que ya mi opinión sobre ellos es mucha pérdida de tiempo en bastantes cosas. Considero yo que en las pocas cosas que tenían razón, la escritura lo decía con menos palabras, y mejor, más conciso. Pero pues tienes a un, por así decirlo, una persona muy querida por muchísimos filósofos, y por católicos y por protestantes, algunos protestantes, que es Tomás de Aquino. En mi caso, pues yo no soy ni católico ni protestante, no me identifico con nada de eso. Tampoco me gusta la filosofía, la conozco porque por alguna razón no sé qué tengo, pero las cosas que no me gustan las conozco bastante bien. Eh, no soy tan fan de la filosofía y yo me baso mucho en un versículo que decía que, pues, que tengamos cuidado con vanas palabrerías y con filosofías y huecas sutilezas. Entonces, yo no es que diga, ay, toda la filosofía, qué asco, no sé qué, pero sí hay unas cosas ahí en la filosofía que están terribles. Y lo curioso es que alguien agarra y diga, Tomás de Aquino, que agarra y casa el aristotelismo con la cristiandad. Y que qué bueno que dijiste cristiandad, porque yo siempre hago una diferencia entre cristianismo y cristiandad. Para yo hago la diferencia entre que el cristianismo es ser seguidor de Cristo y basarse en lo que dice la Biblia, y la cristiandad es la idea de que se hereda de alguna manera el tema cristiano y se puede formar un reino basado en ciertos valores que probablemente provengan de la Biblia, pero pues le pueden meter de buche, nana y nene pil, y en este caso pues eso es lo que hizo Tomás de Aquino, que empieza a casarlo
con varias cosas filosóficas que al final terminan corrompiendo la enseñanza de la Biblia. Entonces deja de ser cristianismo, deja de ser cristianismo lo que enseña. Y que en algunas cosas probablemente haya tenido razón Tomás de Aquino, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? En algunas cosas quizás tuvo razón, pero en muchísimas cosas no es que yo quiera tener una diferencia con él, es que la Biblia me obliga a tener una diferencia con él. Y eso es, yo creo que ese es el punto del cristiano. No porque una persona importante diga algo, tengo yo que estar de acuerdo. No porque la gente que está en el poder diga algo, tengo que estar yo de acuerdo. Y tampoco no porque la bola de revolucionarios que están abajo y se quieren sublevar con el poder digan algo, yo tengo que estar de acuerdo. No, porque yo me baso en la escritura. Yo me baso en la escritura y ese es el manual que yo tengo, porque es lo único que está inspirado por Dios que tenemos nosotros a nuestro alcance. No hay nada más, nadie, absolutamente nadie puede decir este conocimiento que me pasaron de generación en generación y es toda una tradición, este está inspirado por Dios. Mentira, mentira. La escritura es lo único que tenemos que está inspirado por Dios. De otra manera, estamos copiando lo que los gnósticos hacían en su momento de, mira, este conocimiento oculto me vino y hay unas listas de las personas que están iluminadas y estas son las que verdaderamente tienen la enseñanza. ¿Qué hicieron los cristianos primitivos? Les escribieron, no es cierto, lo que ustedes están diciendo es mentira. No, nosotros tenemos la verdad y ellos decían que la obtenían de la Biblia. Entonces, pues si lo único que tenemos que es inspirado por Dios está ahí en la Biblia, pues ¿qué puedo hacer yo más que citar la escritura? Y así no puede venir alguien más a venirme a inventar cosas, a venirme a decir, hombre, este conocimiento desde hace mucho y esto es de la cristiandad. Y si alguien me viene a decir algo que según esto es cristiano, pues yo agarro la Biblia y lo evalúo. Así lo mismo, si alguien me viene a vender que estas cosas de la cultura son cristianas, lo evalúo. Y entonces recordemos que Cristo les recrimina a los fariseos que dejaron lo que Dios dijo por seguir tradiciones de los hombres. Y yo creo que a veces los cristianos estamos dejando eso, estamos agarrando nuestras tradiciones que pueden ser algunas muy padres. Podemos tener tradiciones padrísimas que nos encantan y que nos gustaría conservar, pero a veces nos enfocamos más en esas tradiciones y queremos agarrar y destruir a la gente de enfrente y no entendemos que la palabra de Dios nos dice que sí, que contendamos, pero nos dice que no seamos contenciosos, sino que seamos mansos. Ahora el cristiano parece que cada que escucha empatía piensa, ay, es que los progresistas hablan de la empatía, yo voy a ser antiempatía. Claro que no, la Biblia nos manda a ser conocidos por nuestro amor, a ser gentiles. Qué cosa más empática que eso, caray. El Señor Jesucristo, no teniendo realmente, o sea, no teniendo estar en forma de Dios, ser en forma de Dios, se despojó de sí mismo y a sí mismo se humilló tomando forma de siervo. Se hizo hombre. Nosotros también tenemos que hacer eso. Él dijo que venía para servir. El Rey de Reyes dijo que venía para servir y nosotros no somos capaces de tantito ponernos en el lugar del otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que a veces este fanatismo por defender la cultura y una serie de valores que pueden parecernos eh, buenos, estamos pensando que el fin justifica los medios. Y en ese fin justifica los medios, se cometen una sarta de tropelías impresionantes, como bien mencionaste. ¿Cómo le iban a los católicos en los países protestantes? ¿Les iban bien o les iban mal? Les iban de la patada. ¿Cómo le iban a los protestantes en los países católicos? Les iba de la patada. ¿Cómo le iba a los anabaptistas en cualquier lado? De la patada. Entonces, A los judíos y musulmanes también, sí, en todos también. lados. Ajá, o sea, entonces, estos dos carnales, o sea, estos dos grupos de que católicos y protestantes, estamos dando un ejemplo histórico, o sea, pero es el que tenemos a la mano, católicos y protestantes peleándose de mi cultura católica es mejor, mi cultura protestante es mejor. Y luego la gente que estaba en medio que decía, oye, ¿sabes qué? Mira, me parece que no estás tan, pum, te matan. Antes de que acabes de decir que no están tan bien, los mataban. O incluso quizás las personas que estaban en disidencia podían decir una sarta de tonterías que los de la disidencia podían estar equivocados, pero aún así los mataban.
Eso no está bien. Y eso, una cultura históricamente sí se ha demostrado que se impone con la fuerza, y el cristianismo realmente no se impone con la fuerza, es al que, al que crea, al que realmente venga, venid a mí. O sea, eso es básicamente lo que Cristo decía: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. El llamado es un tema voluntario, incluso someteos pues a Dios. O sea, no te dice Dios los va a someter, no, someteos pues a Dios. Ya habrá un momento donde Dios venga a juzgar, pero ahorita la misma Biblia dice que no vino el Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ya vendrá a juzgar en su momento. Y ya vendrá a imponer su reino en la tierra. Y yo creo que eso es algo que los cristianos nos hemos equivocado mucho, que creemos, en cierta manera nos sentimos tan superiores que la gente ya ni siquiera merece nuestra predicación porque la va a despreciar, que es lo que la Biblia dice que va a pasar, que nos van a despreciar. Dice incluso en la Biblia que dice, en el nombre de Cristo os rogamos, dice, reconciliados con Dios. Y además dice que es como si Dios rogase por el medio de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio que es de la reconciliación. Tanto los morales como los inmorales están bajo pecado y nosotros los cristianos estamos comandados a esa reconciliación porque nosotros también hemos sido reconciliados con el Señor. Y eso es lo que nos está haciendo falta ver, que queremos imponer algo, queremos armar el reino de Dios en la tierra cuando hemos visto que cada vez que los hombres intentan armar un reino de Dios ha fracasado rotundamente. Y es que no es nuevo. El Señor no quería ponerle un rey a Israel, pero aún así lo puso. Aún así lo puso. Por, pero les vino las consecuencias a como Dios dijo que iban a venir las consecuencias. Nunca les engañó. Dijo que no iba a resultar bien, pero aún así el Señor lo permitió. Y entonces, Así es. cuando viene el Señor Jesucristo, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y la gente dice, es que eso lo dijo Jesucristo, este, para él en su momento, justamente en eso de los romanos, etcétera. Pero Cristo ya había dicho a sus discípulos: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Luego en Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, no es solamente Cristo diciendo de que yo no soy del mundo y mi reino no es de este mundo, sino que a nosotros nos está diciendo, si tú eres mío, entonces tú no eres de este mundo. Entonces, si no somos de este mundo y somos ciudadanos del reino de Dios y el reino de Dios no es de este mundo, ¿por qué queremos imponer el reino de Dios en la tierra si bien dice la Biblia que Él va a venir a ponerlo? Entonces, ¿por qué no existe una cultura cristiana? Porque la mayoría de gente no es cristiana. ¿Por qué no podemos asumir que la cultura es cristiana? Porque la gente necesita del evangelio y porque todas las pruebas nos enseñan que esta cultura no es cristiana. Puede haber una cultura cristiana, como tú bien empezaste en tu respuesta. Somos una iglesia y somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene sus diferentes funciones y todos tenemos que ser de un mismo sentir, todos tenemos un mismo espíritu. Entonces, en cierta manera, sí hay una cultura cristiana a nivel micro cuando nos congregamos en las iglesias y sabemos que hay creyentes en toda parte del mundo. Tú estás en un estado distinto al mío y aún así, pues hay una convivencia, hay un entendimiento, pero pues no somos mayoría, estamos separados. Pero va a venir un día donde o nos muramos y estemos allá con el Señor, donde todos los muertos sean verdaderamente gente que es cristiana, vayas, por así decirlo, que está en una buena relación con Dios, o el día que el Señor venga y que forme su reino verdaderamente, ahí sí vamos a entender lo que es una cultura cristiana. Mientras tanto, no. Mientras tanto, la podemos tener a nivel micro dentro de tu casa, dentro de tu iglesia, pero ya cuando la mayoría no es cristiana, no podemos llamar a esta cultura cristiana. Pero Por nosotros eso los digo que cristianos añoramos eso. justamente, digo, sí, claro, justamente por eso digo que somos una subcultura,
O sea, porque, por ejemplo, podemos vivir en la cultura mexicana, o incluso, fíjate, no existe la cultura mexicana. Podemos hablar de las mil y un diferencias que hay entre Tabasco y Monterrey en cuestiones culturales, hablando Sí. por palabras, hablando por comida, hablando por gustos. O sea, somos bien diferentes. ¿Qué es lo que nos une? Pues hablamos español y fuera de eso, pues no sé. Incluso aquí, Monterrey y Sonora, Sinaloa, Chihuahua, igual somos muy diferentes. Entonces, no existe una cultura mexicana única. O sea, para empezar, de ahí partimos. Y otro punto también muy importante es de que digo, o sea, somos una subcultura, porque esto nos permite que pueda haber un cristiano oprimido por el gobierno chino, puede haber un cristiano argentino, un cristiano chileno, un cristiano mexicano, y entre los cuatro o cinco seguimos siendo parte de la misma subcultura, a pesar de que estemos englobados en culturas más grandes. O sea, y en ese sentido siempre va a haber esa oposición hacia, vaya, pues hacia el mundo, vaya, por ese lado. Y fíjate que esta inquietud política no nada más es de nosotros, los apóstoles también la tenían. Fíjate que si nos vamos, por ejemplo, ahí a Hechos, en capítulo 1, le preguntaron ahí en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? O sea, fíjate, ellos tenían bien consciente esto, Roma nos domina, Roma nos controla, queremos ser libres de Roma. O sea, fíjate, tenemos todavía esa espinita de que, bueno, Señor, pues en el Antiguo Testamento, cuando tú nos liberabas, pues también había masacre a los enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a venir la masacre? O sea, no, y aparte habrá quien diga, los romanos se lo merecían, ¿sí? Pero Jesús, fíjate lo que les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. O sea, cállate. O sea, eso no te importa ahorita, ¿sí? Eso no importa ahorita. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo que no importa? Porque fíjate, y dice esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? O sea, fíjate, le dice, a ver, ya olvídate ya del nacionalismo, ¿sí? Yo te estoy llamando a algo más grande. Te estoy llamando a que vayas y conviertas a la gente, no nada más a Jerusalén y a Judea, no, 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 a Samaria, que son unos pecadores, y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y esto justamente es parte de lo que nosotros también conocemos como la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la Gran Comisión, ¿sí? Es lo fundamental del cristiano. Fíjate, ser cristiano es predicar a Cristo. Lo demás es un complemento. Oye, es que la soteriología, es que la escatología es un complemento, ¿sí? Al final de cuentas. Digo, no va a estar Dios allá y de que, híjole, no supiste explicar bien el argumento tal, por lo tanto, pues no. Híjole, no supiste entender bien el libre albedrío, no. Híjole, no supiste entender bien el tema escatológico tal, no, pues no, o sea, hay una raíz y es justamente esa raíz la que tenemos que entender. Y justamente, bueno, y el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. ¿Sí? Entonces, fíjate, o sea, dice, ok, bueno, ahorita no hay una cuestión política y ahorita enfóquese en predicar el evangelio y se fue Jesús. O sea, diciendo lo que tenía que decirles, ya se los dije, ya el resto ya no tiene por qué andarse preocupando. Y ojo, Pablo se preocupó por su gente. Pablo dijo, yo me preocupo por el pueblo de Israel porque son mi gente, porque es mi nación y lloro por ellos, y yo quiero que sean salvos, pero pues yo entiendo que Dios me llamó a predicar. Y así como oro por Israel, no me voy a enfocar nada más en arreglar los problemas de Israel, porque pues Israel no quiso entender en su momento también. Y bueno, Ujú. los romanos también después terminaron mal. Y fíjate, tienes a David. David, que fue un gran rey y cuanta cosa, un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, mató, y adulteró, mintió. O sea, los peores pecados cometió David. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder siempre te va a corromper. Siempre. O sea, siempre el poder te va a corromper, independientemente vengas de donde vengas y seas de donde seas. Entonces, este argumento de que yo quiero el poder del Estado para que a través del Estado yo mejorar las cosas, no. De hecho, para todos aquellos que son fans o les gusta mucho el universo de Tolkien, Tolkien, él desarrolla este concepto y este argumento del anillo de poder. Hay un anillo que es muy poderoso, pero ese anillo
te corrompe. O sea, ese anillo no lo puedes usar para el bien. Cuando tú crees que lo puedes usar para el bien y lo usas, ese anillo te corrompe y quieres dominarlos a todos. Y de hecho, hay un personaje que se llama Sauron, que es el malo, que quiere gobernar el mundo. Sauron, esto lo dicen los libros, antes de esto, Sauron quería un mundo perfecto. Fíjate, Sauron quería un mundo perfecto. Sauron quería un mundo ordenado, armonioso y bello. Y para que ese mundo fuera perfecto, ordenado y bello, tenía que haber un dominador. Tenía que haber alguien que controlara todo para que nadie libremente pudiera tomar decisiones, para que no hubiera desorden. Fíjate lo peligroso que es esto. Hoy mucha gente está anhelando este caudillo o está anhelando este buen dictador que nos venga a salvar, ¿sí? Y ponen su imagen y ponen su esperanza en Donald Trump o en Bolsonaro o en Polonia o en Hungría y cuánta cosa. Y aquí hay que recordarles lo que dice la Biblia cuando dice David, unos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. O sea, Ujú. nuestra esperanza no debe estar puesta en el hombre en ese sentido. Y ojo, estoy diciendo que el cristiano no debe involucrarse en política. Pues no, si un cristiano Dios lo llama y es buen politólogo y quiere lanzarse a candidato, está bien, pero debe entender que el cristiano está llamado a algo mucho más alto, que es a ganar almas, ¿sí? Y que todo lo que haga debe ser un complemento esa gran comisión, ese gran llamado a lo que Dios nos llamó. Y justamente, si Dios te llamó a un puesto público, si Dios te llamó a ser una figura de autoridad, hazlo para todos y hazlo bien. Porque mucha gente quiere llegar al poder para gobernar para los suyos. Y eso pasa en todos lados. Yo quiero llegar al poder para gobernar para los evangélicos, o para gobernar para los reformados, o gobernar para los católicos. No, cuando tú llegas a un puesto es gobernar para todos, tanto para el que te cae bien como el que te cae mal, como para el que no está de acuerdo contigo. Y esa madurez no todos la tienen. Muchos anhelan llegar al poder porque sienten, yo soy el bueno y los pobres son los malos. Fíjate, esta dicotomía, yo soy el bueno y todos los que están en mi contra son los malos. Y como yo soy el bueno y mis ideas son buenas, son maravillosas, son perfectas mis ideas, el fin justifica los medios. Bien peligroso esto. Según, por ejemplo, te vas a los jacobinos en la Revolución Francesa, esa gente decía, queremos dejar las masacres, la iglesia ya mató mucha gente, la iglesia oprimió mucho a la gente. Pues, oh sorpresa, los jacobinos mataron más de 30,000 personas en unos meses. Con la Tú guillotina. que querías detener una masacre, que ojo, también la iglesia provocó muchos de esos problemas con sus represiones, pero tu solución te salió más cara. Entonces, es lo mismo. Mucha gente dice, es que yo no quiero que los progres impongan sus ideas y su moral desde el Estado, pero ellos quieren hacer lo mismo. Mucha gente anhela, añora el establecer que México vuelva a ser un Estado feudal, semiesclavista, autoritario, sin libertad religiosa. Mucha gente lo anhela. Aunque no lo admite públicamente, lo ves que lo dice entre líneas. Van a fracasar, obviamente. Pero el problema es este. Mientras siga habiendo gente que tenga consciente o tenga la conciencia de que si yo gobernara y usara el poder del Estado a mi favor, todo estaría bien. Ahí está el anillo de poder, ahí está el anillo único. Usar el poder para el bien, pero ese poder te corrompe, ese poder está maldito. Cuando lo usas para mal. Entonces, es justamente lo que yo justamente quiero transmitir y también, digo, ya para ir por aquí concluyendo, es de que justamente para poder tener un mejor gobierno o para poder tener una mejor sociedad, tenemos que llevar esta batalla espiritual a los corazones de la gente. Un pueblo libre, o más bien un pueblo solamente puede ser libre cuando es virtuoso, ¿sí? Yo no puedo decir que porque el presidente sea de derecha, conservador, pro vida y lo que tú quieras, ya las cosas van a cambiar. No es cierto. Lo vemos en la Biblia. Hubo reyes buenos, pero la gente no se compuso. Nuestro objetivo es de que la gente busque de Dios, que la gente internamente tenga controles para que el Estado ahí sí no se pueda meter. Cuando la gente tiene controles internos, cuando la gente tiene moral, cuando la gente tiene valores, cuando la gente hace las cosas bien por amor a Dios y al prójimo, oye, pues empieza a bajar la violencia, empieza a bajar la delincuencia, porque estás ganando gente que está contribuyendo a crear una mejor sociedad. Ojo, siempre podemos tener una mejor sociedad, pero nunca perfecta. Eso sí, siempre hay que tenerlo bien en claro. Sí, y mucho de lo que comentaste, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de David, ¿cómo pasó lo de David y Betsabé? Pues David tenía el poder de decir quién iba al frente de la guerra. ¿A quién manda al frente de la guerra? Al esposo de Betsabé. Ah, pues para quedársela. Y además, además eso fue su última solución, porque al principio lo mandó llamar, con el poder que tenía lo puede mandar a llamar de la guerra. Y le dijo, anda, ve y llégate a tu mujer.
Y él dijo que no y se quedó dormido allá casi que a las puertas del palacio. No me acuerdo si fue en las puertas del palacio que se quedó dormido porque dijo no. Y no llegó con su mujer para pensar que el hijo iba a ser de él. Entonces, pues ahí sí, David se preocupó y utilizó justamente de nuevo su poder para poner a alguien que no le correspondía estar al frente. Lo puso al frente y lo mataron. Y entonces él se queda con Betsabé y tuvo sus consecuencias. ¿Cuántos hijos no se le murieron? Que tuvo incluso, y Betsabé no fue la única mujer en su vida. Entonces, tú después ves la casa de David, que era un desastre, se estaban matando entre ellos, un, un hermano viola a una hermana, o sea, era un desastre, y luego empiezan a perseguir a David, o sea, ¿qué clase de familia era eso? De David, el hombre que estaba bajo el corazón de Dios, y uno dirá, ay, qué fea es la Biblia que habla de todo esto. La Biblia justamente retrata a la humanidad y le da una solución que es Cristo. Y justamente si pones los ojos en los hombres, las cosas no salen bien nunca. Si pones los ojos en estos reyes de esta tierra, de este mundo, en estos caudillos, en el buen dictador, como dices tú, las cosas no van a salir bien. Y por eso la misma Biblia dice en Jeremías 17, del 5 en adelante, así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego hace un contraste, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es, esa es la realidad. Ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está confiado en el Señor, porque aún en los tiempos malos, aún en la sequía, no se va a fatigar ni va a dejar de dar fruto. Así, esa es la definición de lo que ha sido el verdadero cristianismo a lo largo del tiempo, que aún con la opresión del gobierno ha crecido y ha dado fruto. Aún con las persecuciones ha crecido y ha dado fruto. ¿Cuánto más ahora que nosotros tenemos una libertad de expresión impresionante comparada con muchísimos años atrás? ¿Por qué carambas no vamos a dar fruto? Y es ahí donde tenemos que realmente ser contracultura, decir, esto no está bien. Y a veces así tiene que ser el cristiano, tiene que ser incómodo. Muchas veces la gente dice, no, pero es que el gobierno está para premiar al bueno y castigar al malo, porque lo dice Romanos 13. Y cuando el gobierno no hace eso, es un gobierno que está deslegitimado. La realidad es que Romanos 13 se escribió en una época donde los cristianos no eran precisamente bien vistos, eran después perseguidos y el gobierno romano era corrupto hasta la pared de enfrente, idólatra, pagano, inmoral. Y todavía dice la Biblia que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Y luego creo que es en Timoteo donde dice que tenemos que orar por ellas. Y además también dice que obviamente por todas las personas. Porque el Señor quiere que todos se salven y que procedan al arrepentimiento, que conozcan la verdad. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que tener ese sentir. Tenemos que querer que el que esté al lado de mí se salve, que el que esté enfrente de mí, al que yo le puedo decir quizás enemigo, se salve. Y esa es la realidad. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Y tenemos que resaltar como luminares en el mundo, tenemos que distinguirnos, tenemos que ser ejemplo a las personas que tenemos alrededor, pero no por eso tenemos que caer en este extraño eh, dominionismo, por así decirlo. Y ya dentro de las diferencias doctrinales que podamos tener algunos cristianos, como bien dicen, nos une Cristo. Y también podemos tener incluso diferencias personales tú y yo en cuestión de palabras, de comida, de incluso el tipo de clima que nos gusta, pero nos une Cristo. Y eso es algo que los cristianos tenemos, esa unidad en Cristo, ese mismo espíritu. Y ojo, diferencias doctrinales puede haber, como comentaste tú, áreas escatológicas,
de soteriología, pero hay una que sí tiene que ver con la soteriología, que es la forma en la que uno es salvo. Hay una que no es negociable y esa es la única que ningún cristiano creyente, realmente un verdadero cristiano, está dispuesto a negociar. Y es la manera en cómo somos salvos. Nadie, ningún cristiano va a negociarte esto. Ningún cristiano que así se ostente te va a decir que tú puedes portarte bien y ser salvo. Jamás en la vida. Los cristianos, los que nos regimos por la escritura, no vamos a decir eso. Si alguien se dice cristiano y te dice que tus obras de alguna manera abonan a tu salvación y con eso te puedes salvar, te está mintiendo. No es cristiano. Y la Biblia bien lo dice en Gálatas 1 del 8 al 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algún nos predica diferente, un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Y eso es algo que los cristianos tenemos que estar siempre proclamando, el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia por medio de la fe. Y esa es la realidad. Cristo decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás. Y todavía pregunta, ¿crees esto? A una mujer le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. A tanta gente le dijo, tu fe te ha salvado. De cierto que te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Cree, 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 es una constante en la Biblia. No hay nada que nos indique que esto sea para nuestra propia gloria. No hay nada que nos indique que nuestras obras pueden hacer algo. Porque como ya hemos hablado, estamos bajo pecado. Hemos fallado a Dios, le seguimos fallando a Dios y solamente Él nos puede rescatar. Y es ahí donde el cristiano es contracultura, porque la cultura se basa en las obras de los hombres, pero el cristiano se basa en la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo distinguir entre quienes dicen ser cristianos o quienes, porque esta cultura pregona también a veces ser cristiana, cómo distinguirla del cristianismo real? Y esto que voy a leer es algo que absolutamente todos los cristianos creyentes en la Biblia creemos y estaremos de acuerdo, y también tiene su base bíblica. Esto es, ¿cómo va a ser salvo cómo se salva una persona? Dice, todo el que crea en él, Cristo, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Porque nosotros sabemos, como lo dijo Cristo cuando está en su ministerio, que después del arrepentimiento y de haber creído, nuestra fe nos ha salvado por su gracia. No hay otra forma de obtener la salvación que no sea el arrepentimiento, la fe y la gracia. Esta es la fórmula de salvación. La salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe, no por las obras. Esta fe tiene que ser genuina porque solo ese tipo de fe puede llevarnos a la salvación. Sabemos nosotros con certeza que después de esto, después de volvernos creyentes, nos convertimos en una nueva criatura que ahora puede caminar por una senda de buenas obras que Dios ya había preparado de antemano para nosotros. Cuando nosotros nos convertimos nuevas criaturas, podemos entonces ser llamados hijos de Dios, lo que significa que adquirimos nosotros una preciosa herencia de parte de Cristo, una eternidad en el cielo con nuestro Señor. Nos volvemos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Todo esto lo puedes revisar en Juan 3 del 16 al 18, Juan 5, 24, Lucas 7, 47 al 50, Tito 3 del 4 al 7, segunda a los Corintios 5, 17, Efesios 1, 3 al 12, de Efesios 2 del 4 al 10, primera de Juan 3 del 1 al 2, Romanos 8 del 16 al 17. Estas son las referencias, puedes repetir esta parte de las referencias para irlas buscando en tu Biblia. La verdad, los cristianos solamente debemos de pregonar eso, entender que este mundo está bajo pecado y la única forma que puede ser salvo es creyendo en Cristo. Quizás no podamos cambiar a la cultura, pero el Señor puede hacerlo todo y puede cambiar a la persona que está frente a ti y puede también cambiarte a ti.
puede cambiarte a ti y eso es lo más importante, porque lo que tú creas que no se puede cambiar, el Señor sí puede, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y creo que no hay nada más milagroso que una vida transformada. Entonces, ¿nuestra cultura es cristiana? No, claro que no. Pero lo que sí es que dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros países, dentro de nuestras ciudades, hay cristianos. Y si tú eres uno de ellos, predica el Evangelio. Y si no eres uno de ellos, ven a Cristo, que hoy puede ser el día de salvación. Solamente tienes que entender que le has fallado a Dios, entender que nada de lo que tú hagas puede salvarte y solamente arrepentirte y decirle, Señor, yo quiero que me salves, quiero que seas el Señor de mi vida. Por favor, ayúdame, ayúdame, porque yo no puedo. Y lo tienes que hacer de todo corazón. Y solamente creyendo en Él, en su obra, en sus méritos, podrás ser salvo. Porque bien dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, todo se resume en una cosa, salvos por gracia, por medio de la fe, transformados por Él, no por nosotros, salvos por Él, no por nosotros, ciudadanos del cielo por Él, no por nosotros. Y hoy día, unos cuantos loquitos que hablamos del reino de los cielos por Él y no por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es entender que esto no depende de nosotros, sino del Señor. Y entender que solamente el Evangelio puede cambiar a las personas porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, hay que ir y predicar el Evangelio, es lo que yo les animo. Y los que aún no han creído, pónganse a cuentas con Dios. De verdad, yo les ruego de todo corazón, reconcíliense con Dios. Una vez que eres reconciliado con Dios, vas a reconciliar todo lo demás. Y no por ti, sino porque el Señor lo va a hacer a través de ti. Y esa es la realidad. Conservadores, progresistas, todos están bajo pecado y todos necesitan de Dios y todos necesitan esa reconciliación. Y una vez reconciliados con Dios, nos podemos reconciliar entre nosotros. Seguramente no sé si Abraham y yo nos hubiéramos llevado mal si no fuéramos cristianos, pero hoy sabemos que podemos reconciliarlo todo en el Señor. Porque como dice la Biblia, soportándonos unos a los otros, soportense. Entonces, esa es la realidad del cristiano. Abraham, ¿algún consejo a las personas que, pues digo, si alguno ya entendió que esta cultura no es cristiana, pues algún consejo para estas personas, los que siguen creyendo que la cultura es cristiana, algún breviario, una pequeña pregunta que quieras que se hagan para evaluar esto y tu conclusión? Claro, claro que sí. Yo termino diciéndoles que, así como dijo Jesús, el mundo y esa tierra pasarán, pero él dijo, mis palabras no pasarán. Entonces Jesús también dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Realmente todos y cada uno de nosotros vamos a morir. Incluso nuestro universo, nuestro planeta va a morir. Y todo lo que la humanidad ha estado generando y creando durante estos miles de años va a desaparecer. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que quieren ustedes al saber que nuestro tiempo es finito? ¿Dónde quieren pasar su eternidad? El ser humano siempre se la pasa preguntándose, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué puede satisfacer mi alma? ¿Qué puede satisfacer mi corazón? Y hemos llegado a entender que ni los vicios, ni ninguna otra filosofía o corriente de pensamiento puede satisfacernos realmente. Solamente cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y entendemos que justamente somos pecadores, y así como cuando alguien se está ahogando y nada más extiende la mano al que lo está salvando, es lo mismo que pasa con nosotros. O sea, así como dice la Biblia, la salvación es única y solamente por gracia, a través de la fe. Entonces, a toda aquella persona que vaya a escuchar este episodio y no tenga a Cristo en su corazón, pues yo le recomiendo, le pido que haga esto, que se examine, que piense sus caminos y analice dónde quiere pasar la eternidad, dónde quiere pasar el tiempo cuando termine este mundo, y se pregunte si realmente se siente completa, se siente llena consigo misma. La respuesta obviamente va a ser que no, siempre nos va a faltar algo, pero aquel que tiene a Dios
no le falta nada, ¿sí? Y aquel que tiene todo, pero pues no tiene a Dios, le falta todo. Es como lo dice por ahí el Eclesiastés, de que le sirve al hombre ganarse el mundo, pero perderse a sí mismo. ¿De qué le sirve a alguien vivir 1000 años, ganarse todo el oro de la tierra, pero pues al final de cuentas perderse a sí mismo y no tener una vida plena? Entonces, por eso yo les pido que sean conscientes acerca de esto, que realmente el ser humano, como lo diría Blaise Pascal, es un desdichado porque siempre estamos preguntándonos para qué estamos aquí y tenemos una naturaleza pecaminosa, pero a su vez somos afortunados porque Jesucristo mismo se dignó por amor a morir por todos y cada uno de nosotros, si así le aceptamos. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, si no eres cristiano, piensa, examínate, toma decisiones. Y los que somos cristianos, no nos desvivamos tanto en estas cosas. Está bien actuar, está bien participar en, en las cosas que la Biblia considera que son buenas, pero no hay que desvivirnos en eso. Nuestro fin último es el Señor Jesucristo, su gloria, trabajar para el reino, de una manera en que nosotros prediquemos el Evangelio para que se vayan añadiendo personas al reino. ¿Va a estar difícil? Sí, pero en Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y con esa promesa nos vamos y con esa promesa nos quedamos y en esa promesa descansamos. Y yo les deseo que Dios les bendiga y les agradezco haber visto este episodio. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.